Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más a esta parte del día que dedicamos a tratar de enriquecer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente para ser cada día mejores. Gracias, Yair, por acompañarnos. Gracias, Teli, como siempre, por la invitación. Fíjate que vamos a tocar parte de, pues como siempre tratamos de secuenciar un poquito los temas y resulta, Yair, que habíamos estado hablando de algunas cosas como los esquemas, las ocasiones anteriores, las creencias que se dan en una igualdad o en una disposición, y como resumen rápido, recuerdo yo a todos, les recuerdo que un esquema es una medida que toma nuestra mente para tomar información y entonces sobrevivir a una circunstancia, pero de pronto esa medida se convierte en una regla de vida que ya no se usa, ya no es útil. Entonces, cuando nosotros nos referimos a estos esquemas, a veces son cosas que sucedieron cuando eras niño o niña y que fue útil para que sobrevivieras en aquel momento, y hoy a veces la vamos arrastrando sin utilidad alguna. Exacto. Pero sí con muchos problemas y con muchos retos en todo momento. Totalmente, seguimos utilizándonos como métodos de supervivencia para poder, ahora sí como dicen, ¿cuál es la palabra correcta? Híjole, justificar. Sí. Justificar acciones o momentos en los que estamos pasando, y ahora sí que justificando prácticamente cómo contestamos o cómo nos comportamos, pues con ahora sí que esquemas que hemos creado en el pasado. Y fíjate que de pronto, Yair, esos esquemas, dijimos que una de las partes importantes es que detonan emociones. Es correcto. Y lo creas o no, el tema de las emociones es todavía un tema un poco tabú. Hay una serie de emociones que no nos gusta que los demás se den cuenta que están sucediendo. Correcto. Emociones como el miedo, no queremos que los demás vean. Emociones como a lo mejor a veces la vergüenza, que hablamos de emociones compuestas, ¿verdad? Que había ahí. Entonces, todas estas emociones a veces las empezamos a esconder, a ocultar, a evitar, y entonces nos generan problemas por querer evitarlas. Sí, totalmente. Y hablando un poquito de estas emociones que comenta, porque se ha creado, yo creo que una falsa creencia de que tener miedo o de que tener vergüenza es algo malo que nos quita puntos como personas. Más que nada, yo creo que ese mismo miedo o eso mismo que las personas han creado, pues crean esas inseguridades de que si me equivoco, de que si le tengo miedo a aventarme de un bungee, porque hemos utilizado, sí. O si me da vergüenza a lo mejor subirme a un escenario y que la gente me vea. Creo que eso más que nada nos ha llevado a crear esos esquemas y seguir justificándolos en un presente. Fíjate que es cierto, y como dices tú, de repente los evitamos, tratamos de pensar como que no existen. Ajá. Y decía el doctor Octavio, decía, mira, hay algo que se llama el pequeño tigre de la evitación. La evitación. ¿Qué quiere decir eso? Que evitas a veces confrontar esa emoción, confrontar a tu esquema, ver realmente de dónde viene y qué está pasando. Y entonces cuando lo evitamos, dice él, cada vez que lo evitas, a ese tigre le avientas un pedazo de comida. Y entonces, pues bueno, ya se va. Pero ¿sabes qué? Regresa, claro. Y lo vuelves a evitar y le vuelves a dar comida. Y se va y regresa. Un momento. Ahora, el tema es que cuando estás alimentando a un tigre, ¿cómo puede ser que regrese? ¿Flaco y débil o regresa? Más fuerte y con más hambre. Exactamente. Y entonces necesitamos tener cuidado, mucho cuidado con cómo estamos evitando a veces confrontar esos fantasmas. Así es. Cómo evitar confrontar esos esquemas, porque de pronto los estamos alimentando
y van a llegar un poquito más fuertes cada vez. ¿Cómo hacer para evitarlos? Y fíjate que había una serie de estrategias que sugerían algunos psicólogos que se me hicieron muy interesantes y son solamente metáforas. Recuerden que una metáfora tiene que ver con un pensamiento que nuestra mente puede asociar con algunas acciones sin que directamente enfrente a las acciones, ¿no? Y entonces decía él que podemos nosotros ver a nuestro esquema, a nuestro reto, a lo que le tenemos nosotros miedo, a lo que fue el esquema que se fundó, como si fuera un monstruo de hojalata, un robot. Y si tú te das cuenta, los robots están hechos por pedazos, ¿verdad? Sí, así es. El brazo, las manos. Y decía, si nosotros lo vemos como un robot, de pronto va a ser más fácil que nosotros podamos ir haciendo arreglos de pedacitos. Correcto. Y veamos que no es un monstruo tan grande a lo que le tememos, porque al final de cuentas, cuando venga el esquema a lo que le tenemos miedo, pensamos en el robot y como un dedo, una mano, y lo vamos desarmando, porque así podemos administrarlo mejor. Nosotros necesitamos hacer algunas cosas importantes cuando queremos resolver todo este tema de los esquemas, ¿no? Así es. ¿Quieres mandar saludos? Si tenemos a alguien ahí acompañándonos. De hecho, sí quiero aprovechar por ahí. Ahorita fíjese que tocaba el tema del robot, precisamente también los esquemas nosotros son ahora sí que pedazos de nuestra infancia, pedazos de nuestra juventud que vamos armando, pero es un robot, como le dicen, maldito, porque es el que nos va acompañando y hay que empezar a desarmarlo poco a poco para ahora sí que ir rompiendo, como dicen, esquemas y transformarnos y encontrar nuestra mejor versión. Mejor versión, y no hablo solamente de lo físico, porque lo hemos dicho mucho, el tener una paz mental, una salud mental realmente, ahora es como dicen, buena, nos va a ayudar a nuestro crecimiento. Fíjate que dijiste una palabra mágica, paz mental, y dijiste buena, actitud buena, disposición buena. Cuando nosotros queremos hacer cambios a estos monstruos que estamos enfrentando, lo primero es que tenemos que encontrar un buen pedazo de realidad. Así es. Fíjate que las personas que tienen fobias, decíamos nosotros que una fobia es un temor irracional, es un temor desmedido y entonces es una interpretación desmedida de una serie de situaciones que están pasando, pero que nuestra mente distorsiona. Y entonces la persona que le tiene miedo a las arañas ve una araña que mide a lo mejor 2 centímetros, pero la ve de 1,5 metros. Es correcto. Entonces no tiene una dosis de realidad porque está distorsionando lo que está pasando. Si tú vas a enfrentar a tus esquemas y a esos miedos que tienes para hacer las cosas que tienes que hacer en tu vida y lograrlas, lo primero que yo te invito a hacer es que encuentres esas dosis esas dosis de realidad. Es correcto. ¿Qué tan cierto es esto que está pasando? ¿Cuál es el tamaño real de lo que está sucediendo? Pasa con los problemas muchas veces. Tenemos un problemita y lo vamos alimentando creyendo que es un problemón y vamos ahora sí que como decía, alimentando ese problema y se va haciendo más grande en nuestra cabeza, pero realmente está pequeñito, que el hablarlo, el poder acercarte o el buscar las soluciones y ponerlas sobre la mesa lo va a hacer de verdad lo va a solucionar en un 2x3, de verdad hay que tener o romper ese miedo a enfrentarnos a nuestras realidades. Uno, ve la realidad, sí, adelante. Ok, nada más súper rápido, sí. Desde Chihuahua Silvia Chávez nos manda saludos, de aquí de Monterrey, de la colonia Terminal, Adolfo Guajardo. Señor Joaquín Flores nos manda saludos a los dos. Saludos desde a todos. Tuxtla Gutiérrez nos manda saludos también. Y aquí en Monterrey tenemos conectado a la nutrióloga Adriana, a nuestra líder Miriam Enríquez, que más adelante voy a dar por ahí una información importante. Y Chester Alpizar de la Ciudad de México. Saludos qué padre. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y seguimos. Decíamos número 1, por favor, atrévete a enfrentar el reto
con una buena disposición. Es correcto. Una buena disposición y que sea lo más realista posible. Segundo, enfrenta obstáculos. Ya sabes tú que aquí hay una palabra mágica, enfréntalos, pero no te preocupes, se vale ceder. Lo que es importante es saber cuándo, porque hay gente que cede antes de siquiera intentar. Es correcto. Entonces, inténtalo y tú tienes que darte cuenta cuándo tienes que ceder. ¿Sale? Así es. Evita posponer y planear estratégicamente. Evita posponer y querer hacer todo tan en orden para que te funcione como tú querías y tú creías. Y entonces, para el miedo que tengo al público, espero que no haya ninguna persona que se me esté viendo tan fijamente y yo me voy a vestir de esta manera y voy a caminar de esta otra, porque si las cosas luego no pasan como tú estabas pensando, al rato vas a perder la emoción positiva que tenías para hacerlo. Es correcto. ¿Sí estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y luego necesitamos nosotros, insisto, dividir nuestros miedos, dividir estos retos en pequeños retos, como decíamos, como el tema del robot. ¿Recuerdan? Es correcto, hay que ir armándolo. Precisamente si puedo poner un ejemplo y me da oportunidad, Sí. Esto de hablar en público era un miedo mío que traía desde mucho tiempo atrás, a pesar de que de pequeño siempre fui muy de los que se apuntaban para los bailables, de los que se apuntaban para la oratoria, para lo que fuera, yo levantaba la mano. Pero poco a poco fui armando mi robot. Haciendo participaciones pequeñas, ahora sí que saliendo, hasta que tuve un evento precisamente aquí en la empresa, 2 eventos en particular, el Ñovita Fest y el seminario de directivos, que la verdad es que dije, oye, pues no soy el mejor, pero disfruto lo que hago. Fíjate que yo creo que de esos detalles lo has hecho muy bien y fíjate lo que es la parte positiva de esto. Tú tenías tus temores. Ajá. Y los enfrentaste y cada vez has hecho mejor y mejor. No solo te sientes más cómodo, sino se ve reflejado tu trabajo y tu crecimiento porque los demás lo notamos. Exactamente, y aquí es donde les pregunto, mejor dicho, ¿a qué le tienen miedo? Enfréntenlo, no va a pasar nada. Si nos equivocamos, se va a solucionar. Ahora sí, como dicen, en esta vida todo tiene una solución. Entonces el miedo también tiene su propia solución. Fíjate que sí, y hay un ejercicio que podemos hacer nosotros muy rápido, y es decir, o reflexionar si hemos tenido algún pensamiento limitante, ajá, catastrófico, reciente en nuestra vida. Porque los pensamientos, cuando están asociados a estos esquemas, los pensamientos automáticos, ¿te recuerdas? Son, se me va a olvidar lo que voy a decir, ¿qué tal si me tropiezo en el escenario? Así es. Por poner un ejemplo, hablar en público, hablando por teléfono porque quieres hacer una cita de negocios, no me va a contestar, se va a enojar, me va a decir que no. Es decir, todos estos pensamientos que nos van limitando, y entonces yo diría, una vez que pensemos en algún pensamiento que nos ataca continuamente, podríamos nosotros decir, oye, ¿y este pensamiento es importante para nuestros valores? ¿Realmente es importante para lo que nosotros valoramos y queremos? Sí. ¿Te acuerdas que hablamos de los valores de la vida, de la felicidad, de la libertad? Sí, bueno, claro. Para los valores que tienes, ¿realmente aporta algo? Okay. Si no aporta algo, entonces es difícil pelearse con los pensamientos. Claro. Si uno dijera, ya, lo quito de mi mente y ya, no pasa así. No pasa así. Quizá los monjes lamas y el zen y gente que ya ha estudiado mucho lo puede hacer. Nosotros los más mortales, lo que pasa es que ahí está duro y dale y duro. Entonces, no te pelees con él. Solo piensa cosas como, te voy a atender después. Ahorita déjame concentrarme en esto. No, pero te vas a caer. Probablemente sí, pero lo voy a atender después. A ver, ¿qué es el valor que tengo? ¿Qué es lo que sí quiero? Y creo que eso se vuelve una reflexión
más eficiente para lo que queremos hacer en nuestra vida. Un inventario de pensamientos Positivos. Y mira, fíjate, esto es muy, muy padre eso que acabas de decir, porque si tu temor está cuando vas a hablar por teléfono, ponte tu cartulina ahí puesta con dos cosas. Pensamientos positivos que realmente aporten a lo que tú estás buscando, que aporten más a esta parte que tiene que ver con tus creencias, que aporten más a esta parte que tiene que ver con tus valores y lo que tú quieres lograr como meta, número uno. Y número dos, ¿sabes qué? Ponte palabras poderosas, palabras de poder. Cuando hables con la persona, no le digas mucho gusto en saludarte, mejor di qué maravilla tener la oportunidad de platicar contigo hoy. Veo, que se oiga natural. Nunca has hablado con ella, a lo mejor te va a decir, ¿por qué me dice así este loco o esta loca, verdad? Pero habla con palabras de poder. Habla de maravilloso en lugar de bonito. A ver, di espectacular en lugar de muy bien. Increíble. O sea, ¿qué otras palabras podemos sustituir? Creo que muy buen ejercicio, empezar a sustituir palabras que usamos comúnmente para, hablando un poquito de negocio, para cuando ofrecemos el negocio, queremos ofrecer un producto, sustituirlas por algo o maximizarlas, como dicen, o sea, hacerlas grandes, que la gente se quede impactado en el momento que te escucha, porque lo que dices es lo que tú realmente le vas a compartir a esa persona. Si le compartes, ahora sí que alegría, la persona lo va a sentir en el teléfono. Bien dicen que cuando hablas por teléfono siempre debes de estar con una sonrisa. Que se note, que se escuche aunque no te vean. Totalmente. ¿Sí? Fíjate, y nos decía, cuando nosotros estamos buscando evitar todas estas cosas, decía el psicólogo, el instructor, tengan mucho cuidado porque a veces nosotros nos enganchamos con el pasado, que en el pasado se encuentran muchas emociones de culpa, de dolor, o nos enganchamos con el futuro, porque en el futuro se encuentra la ansiedad, o sea, se encuentra la desesperanza. Entonces, ni tener excesos de pasado ni excesos de futuro, porque a veces los usamos, ¿sabes qué? Para evitar el presente. No quiero oír lo que tengo aquí, no quiero estar presente, bla, 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 no existe, y voy y me engancho al pasado, a una situación que me hace doler, o me voy al futuro a una situación que me hace estar ansioso, ansiosa. Entonces, creo yo que si hacemos la reflexión de que el ir al pasado o al futuro en demasía se puede convertir en una forma de posponer nuestro estado actual, tenemos que darnos cuenta de que puede suceder así. Es correcto. Luego podemos nosotros también entender que a veces estos pasados están viniendo, o estos futuros, porque hay cosas que atender. Exactamente. Porque hay cosas que no hemos resuelto todavía y que tenemos que buscar las soluciones adecuadas. ¿Sí estamos de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Bien dicen también que el exceso del futuro, o sea, pensar tanto en un futuro es sinónimo de la ansiedad. Sí, claro, piensa en lo que va a pasar mañana cuando realmente no sabes ni lo que te está pasando en estos momentos. Híjole, nos lleva a esos ataques o esos pensamientos a veces hasta negativos, de decir, híjole, y si mañana esto y si pasado mañana el otro. A ver, vamos a vivir el día de hoy y vamos a dedicarnos a ser felices, a dedicarnos el tiempo a lo que queremos hoy, no mañana, no pasado. Eso déjaselo al tiempo. Y mira, cuando nosotros nos enganchamos con el pasado o el futuro, algunas de estas cosas que voy a mencionar pueden estar floreciendo, pasando, ser muy impulsivos. Así es. Y traigo cargue el pasado. Cualquier detallito me tocaron y ya reaccioné, ya fui impulsivo para mis decisiones de sí, de no, de enojo, de ira, de arrebato, porque traigo cargando el pasado o el futuro. Estoy ansioso y mira, y cómo lo voy a hacer, y cómo lo voy a resolver, y entonces nos habla el hijo, oye papi, espérame, que vienen los estallidos por excesos de de futuro y de pasado. Cuando nosotros estamos con el pasado a cuestas o con el futuro en esa parte de desesperanza o parte de angustia,
podemos estar en búsqueda de razones y justificaciones. Tú lo decías, sí, pues que es que a mí nadie me quiere, es que yo no tuve las oportunidades, es que si yo hubiera estado, si me hubieran dado, si hubiera tenido. Y entonces pareciera que esas justificaciones, aunque no tienes lo que tú quieres tener, te dicen, pero vas bien. Exactamente. Pero tú estás bien. Exactamente. Y entonces nos desvían de lo que nosotros queremos o podemos tener. Cuando estamos amarrados al pasado y estamos amarrados al futuro, tenemos una situación, perdemos de vista nuestro presente. Y dejamos de disfrutar momentos maravillosos, increíbles, por estar arrastrando un pasado, preocupándonos por un futuro. Dejamos de ver un amanecer, dejamos de saborear un bocado, dejamos de disfrutar una sonrisa, o sea, tan plenamente como pudiéramos, porque estamos en el enfoque en otro lado. Aunque nuestros ojos estén viendo aquí, nuestra mente está viendo hacia atrás o hacia adelante. Es correcto. Cuando nosotros estamos enganchados con el pasado o estamos enganchados con el futuro, estamos perdiendo de vista nuestros valores, porque entonces, en lugar de resolver para el hoy, el futuro, el presente, el momento que estamos viviendo, el amor, la felicidad y cualquiera que sea tu valor, la tranquilidad, estamos haciéndolos de lado por estar metidos en las cosas que ya pasaron y que no podemos ni siquiera resolver, o las que están en el futuro y que en las cuales no tenemos control. Es correcto, Lick. Y cuando nosotros estamos atados en el pasado o en el futuro, lo que pasa es que nos volvemos esclavos de nuestros pensamientos, no nos volvemos amos de nuestras acciones. Correcto. Qué maravilloso. La verdad es que hacer conciencia de esta plática es lo mejor, y creo que esa es la finalidad de estas capacitaciones. O sea, realmente darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo para seguir avanzando. Lo vuelvo a decir, o como usted mencionaba, el exceso de pasado, el exceso de futuro nos lleva a muchas veces a estancarnos y no estamos disfrutando nuestro presente definitivamente. Fíjate que hay algunos ejercicios bien interesantes que se llaman ejercicios del observador, y hay varios. Yo voy a mencionar un par ahorita que se me hacen muy interesantes. Hay un ejercicio que le llaman el observador, y algunos le dicen tercera persona. Okay. Ve en tercera persona. Y eso de ver en tercera persona a mí se me hace muy interesante, porque de pronto es tratar de hacer conciencia de cómo estoy viendo y haciendo las cosas en un momento dado. Y haz de cuenta que yo hiciera, esto no se puede, no es más que un ejercicio mental, que yo hiciera de cuenta que yo, como tercera persona, me levanto, volteo y me veo con ojos críticos cómo estoy actuando, qué estoy diciendo, qué ridiculeces estoy trayendo a la mesa, qué gestos hago, cómo sonrío, para decir, sí, así es como lo quiero o no. Es correcto. Y entonces, el que nosotros tengamos un poquito más de crítica de observador, tú de ti mismo, que tengas el valor de verte, va a ayudar mucho a que resuelvas muchas de las cosas que estamos queriendo cambiar en nuestra manera de hacer las cosas. No nos damos cuenta el tamaño del ridículo que hacemos en nuestra propia vida ante nosotros mismos si no tenemos la capacidad de observarnos. Totalmente, digo, y fíjese también otra vez como ejemplo, precisamente en algún momento yo se lo comentaba a usted, no me gusta ver las transmisiones, o sea, ya tuve la transmisión y dejo que pase. Ese consejo que usted me dio de hoy, chécalas, velas para ver en qué puedes mejorar, yo creo que lo he tomado también, que sí ha habido un gran avance, y digo, sí desafortunadamente soy muy duro conmigo mismo, pero creo que me ha fortalecido eso para mejorar. Claro, y ¿sabes qué? Y conforme pase el tiempo, Yair, creo que será mejor que en lugar de verlo en el video, de repente tengamos la capacidad de vernos en vivo a nosotros mismos y decir, ¿estoy sonriendo? No, se me olvidó sonreír.
Déjame sonrío. Oye, Correcto. y estoy atento a lo que estoy diciendo o estoy muy despistado y volteando. Ah, estoy despistado. Ah, pues déjame, me pongo atento. ¿Sí me explico? Sí. Y vernos cómo estamos interactuando. ¿Estoy intentando hacer algo nuevo o no? Voy a hacer la llamada y cómo voy con esa disposición a hacer la llamada. ¿Estoy con la vista abajo o voy con la vista al frente? ¿Voy con paso firme y convencido de la llamada de Así éxito es. que voy a tener o no? ¿Voy con la esperanza de ojalá no me conteste, ojalá no me conteste? Es decir, creo que te puedes observar en tiempo real y entonces hacer ajustes en tiempo real para buscar resultados mejores en tiempo real. Y sabía que eso, precisamente ese ejemplo de ojalá no me conteste, es el más común cuando tenemos ciertas inseguridades o miedos. O sea, hacemos la llamada y marcamos hasta lento y ahora que no conteste, 1, 2, 3, cuelgo, no me contestó. Y ahí es donde empezamos a buscar las justificaciones de, es que yo te marqué, pero no me contestaste. Híjole. Y eso va con la otra parte del observador que te decía, o que te comentaba hace un rato, que había varios ejercicios. Hay otro ejercicio del observador. Ajá. Y es que yo voy a poner este teléfono aquí, Yair, y lo estoy viendo. Pero como observador voy a voltear, voy a ver a la cámara y no me digas, pero ¿ya desapareció el teléfono, Yair? No. ¿No? Oye, voy a voltear la pantalla. ¿Ya desapareció? Sí. ¿Sí desapareció? La pantalla sí. No, pero mi teléfono aquí está. Sí, claro. Oye, voy a voltear hacia esa pared. Ya, es decir, haz ese ejercicio. El que voltees la vista de las cosas que tienes que cambiar y que no quieres enfrentar, no las solucionan. Claro. El fantasma sigue aquí. Claro. El fantasma sigue aquí. No, pero ya no lo estoy viendo. Yo creo que ya se fue el fantasma. Aquí sigue. Así es. Necesito aprender a ver de frente al fantasma, saber que está ahí y entonces convertirlo en un robot que voy desarmando en pedazos y que ya no le tengo miedo porque está en pedacitos y que me estoy llevando a nuevas acciones. ¿Cómo ves? Increíble, la verdad es que yo creo que el descifrar, ir poco a poco conociéndonos a nosotros mismos, lo decía yo, hacer un inventario de nuestros pensamientos, un inventario de nuestras palabras, de nuestras emociones, nos va a ayudar y ahora sí que definitivamente va a hacer como que esos ingredientes a dar el siguiente brinco con ahora sí que hablando de nuestra persona. Fíjate que hay una expresión que se usa en las empresas. Originalmente empezó en los talleres, pero se aplica a muchos ámbitos de la empresa y se llama ceguera de taller. Así es. Y entonces la ceguera de taller era porque muchos trabajos que se hacían en los talleres eran muy mecánicos y muy rutinarios. Entonces siempre estoy cortando y llega un momento en que estoy cortando mal y yo ya no me doy cuenta que estoy cortando mal porque es la rutina. Y entonces por eso decían, oye, de pronto se necesita la asesoría externa de alguien que venga de fuera sin esa ceguera para decirme, mira, estás cortando mal. ¡Ay! No me daba cuenta. Nuestra vida de la misma manera tiene cegueras de taller. A veces, ahorita que hablas del inventario de pensamientos, no nos damos cuenta de cuántas veces cruzan estos pensamientos dañinos, nocivos, que no van de acuerdo a tus metas, no van de acuerdo a tus valores, pero están presentes. Cuando los haces conscientes, insisto, sería un poco ridículo decir elimínalos porque no es tan fácil, son necios, son persistentes, pero sí administralos, administra tus fantasmas, ponlos en perspectiva, date cuenta que ahí están y cuando se atraviesen, entonces lo único que tienes que hacer es decir, te atiendo un poco más tarde. Les recuerdo el ejemplo que habíamos puesto en otro momento de la película de Una mente brillante. La persona, caso de la vida real, era una persona brillante, un genio, y resulta que tenía un problema serio de esquizofrenia. Y entonces dentro de sus problemas esquizofrénicos, pues él veía un mundo en su mente que no se daba cuenta que era irreal. Él creía que era real. Y entonces él en su mente
vio que alguien raptó a una niña. Y entonces él intentaba encontrar a la niña. En su mundo loco, fantástico, en su mundo fantástico, él creía que en los periódicos había códigos que indicaban dónde estaba la niña. Y empezó a comprar y a comprar y a comprar periódicos y unía palabras y encontraba las lógicas que él más podía para encontrar mensajes y seguir buscando a la niña. Él era maestro de una universidad que por supuesto dejó de dar clase. Él vivía en ese mundo y un día él tuvo una oportunidad de descubrir que ese mundo no existía. La pregunta que le hicieron y que le hizo darse cuenta fueron una serie de preguntas. Dentro de ellas estaba: ¿tú estás buscando a la niña? Sí. Ok. ¿Qué edad tiene la niña? 12 años. Oye, ¿y desde hace cuánto la estás buscando? 10 años. ¿Qué edad tiene hoy la niña? Y él dijo, 22. ¿Y a quién ves? A una niña de 12. Entonces no existe. Y entonces él se dio cuenta que ese mundo era una fantasía. Su llave para descubrir que era el mundo fantástico fue darse cuenta que la niña ya no debería ser niña. Y si él la veía niña, quería decir que no existía y que estaba entrando al mundo fantástico. ¿Por qué cuento esta historia? Luego a él le preguntan un día, oye, ¿y ya no ves a la niña? Y dijo, sí la sigo viendo porque ahora daba clases, se integró a la vida normal de la sociedad, académica y de todo. Le dijeron, ya entonces ya estás curado y ya no ves a la niña. Digo, no, sí la sigo viendo. Y entonces, ¿por qué ya crees que ya estás bien? Dice, porque ahora me doy cuenta que si es niña, estoy en la fantasía y hoy distingo la fantasía de la realidad. Yo te digo con tus pensamientos, no se trata de que no existan. La niña ahí va a estar, el miedo ahí va a estar, la vergüenza puede ser que aparezca, pero tienes que darte cuenta que es parte del mundo fantástico. Y estas pláticas tienen como intención ponerte una llave para que lo descubras y entonces tú digas, es el robot que puedo desarmar, está en mis manos. Alguien puso el de hojalata. De hecho, te voy a decir que cuando yo vi el ejemplo, a mí me gustó más pensar en un robot de Lego. Ajá. Porque se me hace más fácil de irle quitando todas las piezas. Claro. Y lo que es más, de pronto le pego a todo el Lego y se desarma todo de una sola ocasión, en un solo momento. Entonces, pues yo creo que si nosotros hacemos como cierre la reflexión de que el estar atados al pasado o al futuro, probablemente estos pensamientos no estén contribuyendo con nuestros valores y metas. No me dejen disfrutar de lo único que puedo disfrutar en la realidad, que es mi hoy, mi ahora, porque es lo único que existe, todo lo demás está en mi mente. Cuando yo estoy generando momentos de culpa, de ansiedad, de angustia por algo que ni siquiera ha pasado o que ya pasó y no está en mi control, bueno, es cuando tengo que darme cuenta de que hay que hacer reflexiones de cómo están mis pensamientos y mis fantasmas atacándome, convertirlos en robots de Lego y entonces tratar de desarmarlos. Totalmente. Es que increíble, muchas gracias por compartirnos este último mensaje, Lick. Yo creo que todos nos llevamos una muy buena reflexión y sobre todo un buen ejercicio para irlo practicando. Ya hablamos de diferentes maneras de hacerlo, los inventarios, el robot, armarlo y desarmar lo que ya realmente ya no está dejando que avancemos y esta piececita de la mano ya no funciona, pues hay que quitarla y cambiarla por una nueva, o si no simplemente administrar nuestros fantasmas. Es correcto, y acuérdate, voltear la vista no los elimina. Es correcto. Que no los veas no quiere decir que no están. Así es. Simplemente que a lo mejor estás buscando medidas de evasión. Pues adelante, quiero... Sí, yo iba a decir las medidas de evasión que alimentan al pequeño tigre, pero que va a regresar. Es correcto. Quiero hacer la invitación para el día de mañana. Mañana vamos a tener transmisión
muy especial a las 11 de la mañana. Viene una persona, una líder increíble que nos va a contar su experiencia y la manera en la que ella ha crecido. Más tarde van a saber quién es, no voy a romper por ahí el misterio, pero no se la pueden perder. Recuerden compartir la liga que se les manda por medio de WhatsApp. Es muy importante que todos se conecten porque sabemos que estas historias de verdad marcan un antes y un después. Fíjate que vean, entren a la plática mañana, porque además de que van a descubrir a una persona maravillosa y nos da gusto y aplaudimos lo que ella haya logrado, va a dar ideas, te puedes identificar con situaciones, porque ella lo que ha demostrado es que esto es posible. Es correcto. Nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana. Mañana nos vemos a las 11.